Kai Torne siempre había creído que el universo poseía un retorcido sentido del humor, pero hoy parecía particularmente decidido a probar su punto. 3 meses de esquivar con éxito las asignaciones de horas extras, 3 meses de tiempo perfecto, pausas para el almuerzo que coincidieron con llamadas de emergencia, y 3 meses de lo que sus colegas generosamente llamaron la invisibilidad estratégica. Finalmente lo había alcanzado. La lista de deberes brillando en su exhibición personal burlada. Él con su alegre fuente azul. Ingeniero Senior Torne, asignación prioritaria. Bahía de suspensión 7. Se requiere respuesta inmediata. Respuesta inmediata. Requerido, murmuró, cargando su caja de herramientas con el entusiasmo de un hombre caminando hacia su propia ejecución. ¿Por qué es siempre inmediato? Alguien en la historia de los viajes espaciales ha dicho alguna vez, oh, tómese su tiempo con esa falla catastrófica del sistema, sin prisa en absoluto. Los pasillos del Meridian Sech zumbaban con su sinfonía habitual de sistemas de soporte vital, procesadores cuánticos y el trueno distante de los motores principales. Kai se había acostumbrado a estos sonidos durante sus 5 años a bordo del enorme buque de investigación, pero hoy parecían un poco fuera de lugar, como si el propio barco estuviera nervioso por lo que esperara en Hangar Bay 7. La zona neutral tenía una forma de poner nerviosos a todos, incluida aparentemente la IA del barco, que había sido tocando música clásica cada vez más melancólica en el sistema de comunicaciones durante la semana pasada. Mientras se acercaba al Hangar Bay, el puesto de control de seguridad zumbaba con una actividad inusual. 2 guardias, con equipo de combate completo, flanqueaban la entrada, sus rifles de plasma sostenidos con la disposición informal de los profesionales. ¿Quién sabía cómo usarlos? Detrás de ellos, un agregado diplomático en una inmaculada. Un ritmo uniforme de ida y vuelta, hablando rápidamente a un comunicador cuántico en lo que sonaba como al menos 3 idiomas diferentes. Buenas tardes, caballeros, dijo Kai, presentando su códigos de autorización. Escuché que tienes un juguete roto para que lo arregle. El mayor Gard, un veterano canoso cuya etiqueta decía Martínez, escaneó las credenciales de Kai. Con eficiencia practicada. Más como una bomba de relojería voladora, si me preguntas. Baldari. Los núcleos de lanzadera se vuelven críticos. Inmunidad diplomática significa que no podemos simplemente desecharla. Al espacio y llámalo día. Las cejas de Buri Kai se dispararon. ¿Desde cuándo hacer él? ¿Los aristócratas puntiagudos dejan que sus juguetes se descompongan en el espacio humano? Desde aproximadamente 6. Hace horas, Martínez respondió sombríamente. Se dice que fue sabotaje. Alguien realmente quería que este pájaro permaneciera castigado. El diplomático levantó la vista de su comunicador, el sudor le golpeaba la frente a pesar de la temperatura perfectamente regulada. Ingeniero Torne, agradezca al Estrellas, estás aquí. El pasajero se niega a desembarcar, y nuestros escaneos muestran que el núcleo cuántico está generando patrones de resonancia cada vez más inestables. Si se va crítico, si se vuelve crítico, tendremos un espectáculo de luces muy breve pero espectacular seguido de una expansión significativa. En el espacio local. Kai terminó alegremente. En el lado positivo, vamos a. Probablemente esté demasiado vaporizado para sentirse avergonzado por ello. La cara de Taza se puso pálida. Eso no es tranquilizador. No estaba destinado a hacerlo. Pero no te preocupes, lo arreglé exactamente. Kai hizo una pausa para contar con los dedos. Lanzaderas Ciro Ubaldari en mi carrera. Entonces, entró con una perspectiva completamente nueva. Martínez. De hecho, esbozó una sonrisa ante eso. Mejor tú que yo, Zorn. Me limitaré a disparar cosas que necesitan ser disparadas. Las puertas de la bahía del hangar se abrieron con un suave silbido, revelando un espacio que parecía. Se han transformado en algo parecido a un sueño febril. La iluminación de emergencia proyecta todo en un misterioso resplandor ámbar. Y el aire brillaba con descargas de energía apenas contenidas. En el centro de ella, todos sentaban el Baldari transbordador, y Kai tuvo que admitir que era una hermosa obra de ingeniería. A diferencia de la filosofía de diseño utilitario angular favorecida por los constructores navales humanos, la nave alienígena fluyó. Como cristal líquido, su casco parecía moverse y cambiar de color mientras observaba. Bueno, se dijo a sí mismo, acercándose a la nave con los pasos cuidadosos de un hombre que camina sobre hielo delgado. Al menos sí. Voy a morir horriblemente,
Será al lado de algo que parece arte. Su escáner sonó frenéticamente mientras se acercaba. Su pantalla muestra lecturas de energía que le dolían los dientes. Mirándolos. El núcleo cuántico de hecho estaba fallando, pero no en ningún patrón. Reconoció por los libros de texto. Los armónicos estaban todos mal, como si alguien había tomado un instrumento perfectamente afinado y destruido sistemáticamente todas las cuerdas excepto una, dejándola chirriar. En torturado aislamiento. La rampa de embarque del transbordador se había extendido automáticamente. Al acercarse, Ikai pudo ver el interior débilmente iluminado. Lo que golpeó. El primero no fue la arquitectura alienígena, o las luces suavemente pulsantes que se alineaban. Las paredes como venas bioluminiscentes. Lo que lo detuvo en seco fue la figura. Sentado en lo que solo podría describirse como un trono. Ella era humanoide claramente. Pero había algo de otro mundo en su quietud que hizo que el cabello de la nuca se le erizara. Ella. El cabello se sentía como la luz líquida de las estrellas en sus hombros, y su piel parecía poseer su propio resplandor sutil. Pero fueron sus orejas las que la marcaron como definitivamente no humanas, elegantes, cosas puntiagudas que se curvaban hacia arriba como graciosas hojas, dándole una cualidad etérea que pertenecía más a la mitología antigua que a bordo de una nave espacial discapacitada. En ese momento, dijo Kai, en parte para romper el silencio desconcertante, y en parte para asegurarse de que todavía podía hablar. Tu tranquilidad real, te espero. No importa si hurgo un poco en tu sala de máquinas. Prometí limpiarme los pies primero. Ella no respondió. No lo hizo. Incluso reconoce su presencia. Por un momento, Kai se preguntó si estaba viva. Pero entonces se dio cuenta de la casi subida y bajada imperceptible de su pecho. El ligero aleteo de tela que la respiración sugerida era tan lenta que parecía más una meditación que una función biológica básica. Fuerte, silencioso. Tipo, ya veo. Eso está bien. Hablo lo suficiente por los dos de todos modos. Mi ex esposa usó decir que podía mantener una conversación con un relé de hiperimpulsor roto, y ella no estaba equivocada. Kai dejó su caja de herramientas y comenzó a sacar equipos de diagnóstico. Cada pitido y sus instrumentos parecían inapropiadamente fuertes. En la silenciosa atmósfera del transbordador, la carcasa del núcleo cuántico estaba ubicada debajo. La cubierta principal, a la que se accedía a través de una escotilla de mantenimiento que se abría al tocarla con lo que solo podía describir como cooperación renuente. La vista que lo saludó desafió todo lo que pensaba. Sabía de generación de energía. El núcleo no era solo una pieza de tecnología. Eso era casi orgánico en su complejidad, con conductos que pulsaban como arterias y nodos de control que parecían cambiar y adaptarse mientras observaba. La energía fluyó a través de matrices cristalinas en patrones que duelen de mirar directamente, y todo el conjunto tarareó con un sonido que parecía pasar por alto sus oídos y resonar directamente en sus huesos. Bueno, dijo. Inconscientemente bajó la voz para igualar el silencio catedralicio del transbordador. Esta es la más hermosa pieza de ingeniería que he visto en mi vida, o estoy teniendo una alucinación muy detallada. De cualquier manera, estoy impresionado. Cuando comenzó a realizar escaneos preliminares, Kai se encontró mirando hacia arriba, periódicamente a su silencioso compañero. Ella no se había movido ni un centímetro desde su llegada, manteniendo una pose de tan perfecta quietud que podría haber sido tallada en mármol. Sin embargo, había algo en su presencia que parecía llenar todo el transbordador, como si su conciencia se extendiera mucho más allá de los límites de su forma física. Ya sabes, dijo, ajustando la sensibilidad de su escáner para hacer frente a las exóticas lecturas de energía. En mi experiencia, cuanto más sofisticada es la tecnología, más formas creativas se encuentra para romper. Abajo. Las naves humanas soplan fusibles y pierden refrigerante. Tu nave parece estar teniendo una crisis existencial. 3 días de trabajo a la sombra de una estatua viviente le había dado a Kai una apreciación peculiar por el arte de la conversación unilateral. Su silencioso compañero Baldari se había convertido en una caja de resonancia inadvertida para cada frustración técnica, filosófica. Reflexionando, una broma fuera de tono que pasó por su mente. Ella permaneció tan inmóvil como el día que llegó, encaramado en su trono cristalino como un guardián etéreo de la tecnología rota. Buenos días. Tu tranquilidad real, anunció Kai, arrastrando su kit de herramientas ampliado. A través de la entrada del transbordador.
Traje café esta vez, aunque sospecho que tu gente probablemente sobreviva. Meditación pura y energía cósmica. Yo. Necesito cafeína de fuerza industrial y... al menos 3 diatribas profanas antes de que esté técnicamente consciente. El núcleo cuántico había demostrado ser una obra maestra de la ingeniería que hacía que la tecnología humana pareciera la de los niños. Juguetes ensamblados a partir de chatarra y ilusiones. Cada vía del circuito. Operado sobre principios que parecen burlarse de las leyes fundamentales de la física, doblando energía a través de pliegues dimensionales que no deberían existir y procesando información a través de estados cuánticos que desafió la medición. Kai había pasado la mayor parte de la noche de ayer en la biblioteca del barco, haciendo referencias cruzadas. Textos de física teórica con informes de xenotecnología, solo para concluir que quien diseñó este sistema había sido un genio o completamente loco. Posiblemente ambos. ¿Sabes lo que yo descubierto anoche?, dijo, acomodándose con las piernas cruzadas junto a la vivienda principal. Con su matriz de escáneres. Su motor no solo genera energía. Aparentemente tiene opiniones sobre cómo eso se debe usar energía. Nunca he visto ciclos de retroalimentación que parezcan tan críticos, como si respondieran a su comentario. El núcleo emitía un armónico particularmente melodioso que sonaba casi reprochable. Kai miró a su compañero, medio esperando ver un destello de diversión en su serena rasgos, pero ella permaneció tan impasible como siempre. El patrón de daños había revelado gradualmente durante los últimos 2 días, y lo que Kai encontró fue mucho más perturbador que un simple fallo mecánico. Alguien había usado un disruptor cuántico, hardware militar que era supuestamente restringido a embarcaciones navales autorizadas para atacar específicamente a los estabilizadores armónicos del núcleo. No fue un sabotaje aleatorio. Fue quirúrgico, preciso y diseñado para crear el máximo caos con la mínima detectabilidad. Quienquiera que hiciera esto sabía exactamente lo que estaba haciendo, murmuró Kai, sondeando más profundamente en los circuitos dañados. Ellos no. Solo quiero romper tu viaje. Querían dejarte varado en algún lugar específico. La pregunta es si tú eras el objetivo o si simplemente se encontraba en el lugar equivocado cuando alguien decidió reorganizar el espacio-tiempo local. Continuó. Su resonador sónico sonó insistentemente, indicando que otro falló. Intenta sincronizar las matrices cuánticas. Los componentes cristalinos del núcleo parecían resistir cada reparación. Inténtalo con la obstinada determinación de una mula que se niega a cruzar un puente. Correcto. Vamos a probar esto de una manera diferente, anunció Kai, sacando un dispositivo que parecía un ajuste. Fork había sido cruzado con una computadora cuántica. Advertencia justa, esto podría obtener fuerte, y existe una posibilidad distinta de 0 de que pueda abrir un pequeño portal a un lugar desagradable. Si los tentáculos comienzan a emerger desde la carcasa central, solo dame un grito. El silencio se prolongó, se rompió. Solo por el suave zumbido de los sistemas a bordo y la protesta ocasional del núcleo dañado. Kai había crecido, acostumbrado a trabajar solo. Pero había algo singularmente inquietante en tener una audiencia que nunca se movió. Nunca hablaba, y nunca parecía parpadear. Eres un excelente oyente, dijo, afinando la frecuencia del resonador. Muy atento. La mayoría de la gente tendría, ya sea que se haya quedado dormido o haya comenzado a ofrecer sugerencias inútiles. Te tengo a ti. ¿Intentaste apagarlo y encenderlo de nuevo? Quizás deberías consultar el manual. ¿Cómo si? La tecnología Alien viene con guías de solución de problemas escritas en pictografías convenientes. El resonador. La activación envió ondas de energía armónica a través del núcleo. Y por un momento, Kai pensó que detectó un parpadeo de respuesta de las matrices cuánticas. Pero la sensación desapareció casi inmediatamente, dejándolo con nada más que esperanzas frustradas y la creciente certeza de que la reparación convencional, las técnicas eran lamentablemente inadecuadas. Estoy empezando a pensar que tu motor funciona con algo más que mera física, él dijo, secándose el sudor de la frente. Hay un patrón aquí que es casi orgánico, como si no se tratara solo de procesar energía, sino de pensarlo primero. Como para enfatizar su punto, uno de los nodos cristalinos pulsó con una luz azul suave, luego se atenuó a su estado anterior. Kai lo miró fijamente por un momento. Un largo momento, luego miró a su silencioso compañero. ¿Eso fue una coincidencia o tu nave acaba de expresar una opinión sobre mi técnica diagnóstica?
Dada mi suerte últimamente, estoy apostando por lo segundo. Pasó la siguiente hora realizando escaneos cada vez más exóticos. Cada uno revelando nuevas capas de complejidad que le hacían girar la cabeza. El núcleo no solo manipulaba la energía. Eso. Parecía estar conversando con él, negociando los términos de cada transferencia de poder como un diplomático arreglando un tratado de paz entre elementos hostiles. Esta es la tecnología más sofisticada que he encontrado, Kai. Sed, recostándose contra un puntal de apoyo. O estoy sufriendo de privación severa del sueño y alucinaciones. Maquinaria sensible. Ninguna de las dos posibilidades es particularmente reconfortante. Durante su pausa para el almuerzo, una barra nutricional que sabía a cartón sazonada con artificial. Ope, Kai se encontró estudiando más de cerca a su misterioso compañero. Ella. La respiración era tan lenta y constante que parecía más una técnica de meditación que una biología básica. Su piel tenía eso. La misma sutil luminiscencia que había notado antes, como si estuviera iluminada desde adentro por alguna fuente interna de energía. La mayoría. Llamativas eran sus orejas, esos puntos elegantes que la marcaban como definitivamente no humana. Parecían casi temblar. De vez en cuando, como si estuviera escuchando sonidos más allá de su rango de percepción. «¿Sabes?», dijo alrededor de un bocado de proteína procesada. «He estado hablando todo el tiempo aquí, pero estoy empezando a tener la sensación de que estás. Tener tu propia conversación con algo. Tal vez tu barco. Eso explicaría por qué me sigue dando la equivalente mecánico de miradas escépticas. Mientras hablaba, podría haber jurado que vio cómo se le crispaba la comisura de la boca. Hacia arriba, solo por un instante, pero cuando volvió a mirar, su expresión era tan serena e ilegible como siempre. «Ah, yo. Vi eso. No eres tan estatuario como pretende ser, ¿verdad? No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Se sabe que yo mismo esbozo una sonrisa en momentos inapropiados. Por lo general, cuando alguien explica por qué un simple trabajo de reparación se ha convertido en una pesadilla física que amenaza. Para deshacer la realidad local. La tarde trajo un gran avance cuando Kai se dio cuenta de que el núcleo. Los estados cuánticos no eran aleatorios. Estaban respondiendo a la resonancia emocional. Cuando su frustración alcanzó su punto máximo, los armónicos cambiaron hacia la discordia. Cuando abordaba un problema con calma. Como curiosidad, las matrices cristalinas parecían más cooperativas. «Bueno, eso es. Simplemente perfecto», dijo, aunque su tono era más divertido que molesto. El motor funciona con sentimientos. No es de extrañar que sea tan temperamental. Probablemente ha sido tener ansiedad por la separación desde que te quedaste varado aquí. La respuesta del núcleo. Era un suave pulso de cálida luz dorada que parecía casi cariñoso. Kai sacudió la cabeza y sonrió a pesar de sí mismo. En ese momento, tu tranquilidad real. Parece como arreglar tu RIDE requerirá no solo experiencia técnica, sino inteligencia emocional. Lo bueno es que tengo mucho de ambos. Hizo una pausa, considerando, bueno, tengo algunas de las dos cosas. Veamos si es suficiente. La revelación había golpeado a Kai a las 3 de la mañana, sacudiéndolo despierto de sueños llenos de canto. Cristales y ecuaciones matemáticas que se reorganizaron cuando él no estaba mirando. El núcleo Baldari no respondía solo a estados emocionales. Se requiere. Ellos. Era un sistema simbiótico que unía la tecnología con la conciencia. Creando algo que no era puramente mecánico ni completamente orgánico. Bueno, eso explica por qué mi enfoque habitual de golpearlo con una llave cuántica hasta que funcione ha sido espectacular. Ineficaz. Anunció al interior perpetuamente silencioso del transbordador. Su gente no construye máquinas, cultiva socios. Su compañero había comenzado a mostrar sutileza. Señales de despertar durante el último día. Donde una vez se había sentado con la absoluta quietud de la piedra tallada, ahora Kai vislumbró movimientos diminutos, una ligera inclinación de la cabeza cuando habló sobre teorías particularmente complejas. Conceptos, el leve aleteo de sus dedos cuando el núcleo respondía a sus ajustes emocionales, y la mayoría. Curiosamente, lo que parecía ser el fantasma de una sonrisa cuando lanzó su comentario técnico más colorido. He estado abordando todo esto mal, continuó Kai, acomodándose en lo que se había convertido en su puesto de trabajo preferido. Al lado de la carcasa central. He estado tratando de arreglar una máquina rota, cuando debería haber estado tratando de curar una relación rota.
No es de extrañar que me haya estado dando el equivalente cuántico de miradas sospechosas. El núcleo pulsaba con lo que había aprendido a interpretar como interés cauteloso, sus matrices cristalinas cambiando a través de un espectro de colores que parecían corresponder a diferentes frecuencias emocionales. Kai comenzó a mantener un gráfico informal de los patrones, aunque sospechaba que explicando su metodología al Junta de Revisión de Ingeniería resultaría en elogio o psiquiátrico. Evaluación. ¿Verdad? Entonces veamos si podemos restablecer la conexión entre ustedes. Y su socio aquí, dijo, dirigiéndose simultáneamente tanto al núcleo como a su operador silencioso. Estoy pensando en esto como terapia de pareja, excepto que la mitad de la pareja es una entidad mecánica cuántica, y él. Otros parecen estar en una especie de trance meditativo. Cuando comenzó el delicado proceso de recalibrar el resonadores armónicos, Kai se dio cuenta de que algo había cambiado en la atmósfera del transbordador. La calidad de el silencio había cambiado, volviéndose menos como un vacío vacío y más como una respiración contenida. Su pasajero ya no estaba simplemente presente. Ella estaba participando activamente de alguna manera que él no podía definir del todo. «Estás ayudando, ¿no?» «¿Tú?», preguntó, levantando la vista de su trabajo. «Puedo sentirlo. El núcleo es responder de manera diferente cuando estás haciendo lo que sea que estés haciendo, enfocándote, meditando, comunicándote con la máquina. Espíritus». Por primera vez desde su llegada, ella se movió con un propósito deliberado. Su cabeza giró ligeramente en su dirección, y cuando sus ojos se encontraron, Kai sintió algo así como una corriente eléctrica pasar entre ellos. Su mirada sostenida. Profundidades que parecían contener sistemas estelares enteros, una inteligencia que lo hizo muy consciente de su propia limitaciones. «Ah», dijo, olvidándose momentáneamente de las matrices cuánticas y frecuencias armónicas. «Esa es una gran mirada que tienes allí. Muy profundo. Tengo la clara impresión de que entiendes exactamente qué le pasa a tu nave y probablemente 3 formas diferentes de solucionarlo, pero estás dejando que el humano hablador lo resuelva por sí mismo». La comisura de su boca definitivamente se retorció esa vez, y Kai sintió una absurda oleada de triunfo al tener. Provocó incluso esa mínima respuesta. «Tomaré eso como confirmación», dijo Seth, volviendo a su trabajo con renovada confianza. «No te preocupes, estoy recibiendo él. Olvídate de esta tecnología sensible a la conciencia. Es como aprender a bailar con una pareja que existe en 11 dimensiones y habla solo en poesía matemática». El proceso de reparación comenzó a tomar un calidad casi musical. Como Kai aprendió a sincronizar su estado mental con él. Fluctuaciones cuánticas de Core, cuando abordaba cada ajuste con calma y genuina curiosidad en lugar de determinación frustrada, las matrices cristalinas respondieron con cooperación. Resonancia. Cuando su mente divagaba o su paciencia se agotaba, los armónicos cambiaban inmediatamente hacia la discordia. «Esto es el trabajo de reparación más zen que he realizado», murmuró, afinando un tono particularmente sensible. «Modulador de frecuencia, o me estoy volviendo loco lentamente y alucinando con significado. Interacciones con tecnología alienígena. En este punto, no estoy seguro de que haya mucha diferencia práctica». Su pasajero tenía. «Vuélvete cada vez más animado». Si tal término pudiera aplicarse a alguien cuyo el movimiento más dramático consistió en un ligero enderezamiento de sus hombros. Pero Kai había aprendido a leer lo sutil. Señales, la forma en que su respiración se profundizó cuando logró soluciones particularmente elegantes, el asentimiento casi imperceptible. Cuando identificó correctamente un problema, y lo que podía jurar era que la aprobación irradiaba de su dirección general. Cuando hizo bromas que aparentemente trascendieron las barreras de las especies. «¿Sabes qué es gracioso?», él dijo, cuidadosamente, realineando un estabilizador de flujo cuántico que tarareaba de satisfacción con su toque. «He pasado toda mi carrera. Trabajar con máquinas que hacen exactamente lo que están programadas para hacer. Ni más, ni menos. Tu tecnología es como trabajar con un colega que tiene opiniones, preferencias y aparentemente sentido del humor. Es refrescante, aunque ocasionalmente aterrador». La respuesta del núcleo fue un cálido pulso de luz dorada que parecía para fluir a través de toda la lanzadera, iluminando paneles y conductos que habían permanecido oscuros desde su llegada. En un momento, el interior se transformó en algo parecido a una catedral de luz y sonido, con armónicos que hizo vibrar sus huesos en lo que solo podría describirse como alegría.
Ahora eso es más así, dijo Kai, sonriendo. A pesar de sí mismo. Creo que finalmente estamos llegando a alguna parte. Tu nave está empezando a recordar cómo ser feliz. Como él. Al hablar, se dio cuenta de que su pasajero lo miraba con evidente fascinación. Ella previamente. La expresión distante se había suavizado en algo más cálido, más personal, como si ella lo estuviera viendo claramente por primera vez. Primera vez. Espero que no te importe el comentario continuo, dijo, de repente. Cohibido por su hábito de pensar en voz alta. Sé que probablemente no sea muy digno tener que escuchar un. El ingeniero humano resuelve problemas hablando consigo mismo y ocasionalmente insultando objetos inanimados. Bueno, en su mayoría objetos inanimados. Su nave parece tener opiniones definidas sobre procedimientos de mantenimiento adecuados. Ella continuó mirándolo con esa intensa mirada calculadora, y Kai encontró. Él mismo preguntándose qué estaba pensando ella. ¿Parecían primitivos sus métodos de reparación en comparación con las técnicas Baldari? ¿Era ella? ¿Le divierte su tendencia a antropomorfizar la tecnología compleja? ¿O tenía simplemente curiosidad por el extraño humano que hablaba con máquinas rotas como si fueran viejos amigos? Supongo que esto. Todo debe parecerle bastante crudo, continuó, haciendo los ajustes finales a la alineación de la matriz cuántica. Los humanos tenemos una tendencia a abrirnos paso por la fuerza bruta a través de los problemas. Vemos algo roto, lo arreglamos. Por lo general, no nos detenemos a considerar si podría tener sentimientos sobre el proceso de reparación. Los armónicos de Core cambiaron a lo que solo podría describirse como risa. Una cascada cristalina de sonido que llenó el transbordador con música. Y por primera vez desde su llegada, Kai escuchó otro sonido, una risa suave y melodiosa. Eso definitivamente no provino de ninguna pieza de tecnología. Levantó la vista y encontró a su pasajero sonriendo. En realidad, sonriendo genuinamente con calidez que transformó todo su rostro y la hizo parecer de repente maravillosamente humana a pesar de sus orejas distintivamente no humanas. La secuencia de sincronización final requerida. Todo lo que Kai había aprendido sobre la tecnología sensible a la conciencia, además de algunas técnicas que estaba improvisando. Sobre la marcha. Las matrices cuánticas necesitaban estar perfectamente alineadas con los sistemas de navegación. Y un error de cálculo podría provocar el apagado completo del sistema o lo que manuales técnicos eufemísticamente llamados desmontaje energético. En ese momento, dijo Kai, limpiándose las palmas de las manos con el overol y tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Esto es, o será la reparación más elegante en la historia de la mecánica interestelar, o estamos a punto de crear una agujero negro muy pequeño pero entusiasta. De cualquier manera, debería ser educativo. Su compañera se había levantado de su trono durante la noche, moviéndose con una gracia fluida que parecía desafiar lo artificial. Gravedad. Ella se paró ahora al lado de la cámara central, su presencia de alguna manera estabilizando las caóticas fluctuaciones de energía que habían plagado sus intentos anteriores. Cuando ella miró, Kai sintió la misma conexión eléctrica que había experimentado antes, pero más fuertes ahora, como si su enfoque compartido en la reparación hubiera forjado algún tipo de vínculo. Supongo que aquí es donde tú deja de fingir ser un pasajero y comienza a ser lo que realmente eres, dijo, haciendo pequeños ajustes a los resonadores armónicos. Reina, diplomática, agente secreto de lo cósmico. Oficina de naves espaciales rotas. Inclinó un poco la cabeza y Kai captó lo que podría haber sido diversión parpadeando en sus ojos luminosos. El núcleo respondió a su proximidad con un profundo zumbido. Armonía que parecía originarse en algún lugar más allá de la estructura física del transbordador. Eso es lo que pensé. No solo estás viajando en esta cosa. Eres parte de ello. El núcleo no fue dañado solo por sabotaje. Fue separado de su otra mitad. No es de extrañar que haya estado teniendo una crisis existencial. La realización lo golpeó con la fuerza de una revelación. La tecnología Baldari no solo respondió a conciencia. Requería una conciencia específica, un operador vinculado cuyo los patrones mentales se integraron en las matrices cuánticas. El sabotaje no había sido destrucción aleatoria. Había sido diseñado para cortar esa conexión, dejando varados tanto al barco como al operador en un estado de aislamiento tecnológico y psicológico. Quien haya hecho esto no solo quería romper tu barco, dijo Kai, las manos se mueven con mayor confianza a través de las interfaces de control. Querían romperte,
separarte de tu otro yo, los deja incompletos a los dos. Eso no es solo sabotaje, eso es tortura. Trabajando juntos en armonía sin palabras, iniciaron el delicado proceso de restablecer el vínculo simbiótico entre lo orgánico, conciencia y maquinaria cuántica. Kai proporcionó la experiencia técnica, su años de experiencia en ingeniería guiando las reparaciones físicas, mientras que su compañero contribuyó con algo mucho más complejo, una interfaz viva entre la intención y la realidad. ¿Sabes lo que es gracioso?, dijo Kai, monitoreando las lecturas de energía que mejoran constantemente. Gasté 5 años tratando de evitar tareas complicadas y aquí estoy realizando cirugía de conciencia en alienígenas. Tecnología con alguien cuyo nombre ni siquiera conozco. Mi consejero de carrera tendría un día de campo con esto. Él. La respuesta de Core fue una cascada de armónicos dorados que parecían expresar aprobación, gratitud y lo que podría haber sido afecto. Las matrices cristalinas comenzaron a latir en perfecta sincronización. Su individuo. Frecuencias entrelazándose en algo que era más sinfonía que maquinaria. Eso es. Kai respiró. Observar los patrones cuánticos alinearse con precisión matemática. En realidad estamos haciendo esto. Tu nave está recordando cómo. Para cantar. A medida que los componentes finales se fijaron en su lugar, el transbordador se transformó. Alrededor de ellos. Los sistemas que habían permanecido inactivos despertaron repentinamente con suaves campanadas y una iluminación suave. El aire parecía brillar con renovada energía, y Kai sintió una profunda sensación de finalización que no tenía nada que ver con la satisfacción profesional. Reparación completa, anunció, luego hizo una pausa. Aunque sospecho que la reparación realmente no cubre lo que acaba de suceder aquí. No solo reparamos una máquina rota, sanamos una alma cortada. Ella se volvió hacia él entonces, y por primera vez desde su llegada, Kai vio. Ella estaba completamente presente, ya no atrapada en ningún estado meditativo que hubiera sostenido. Ella a través de la separación. Su sonrisa era radiante, transformándola ya. Rasgos llamativos en algo que parecía iluminar todo el transbordador. Gracias, dijo, su voz, llevando matices musicales que resonaban con los armónicos del núcleo. Había comenzado a temer que la conexión se perdió para siempre. Tu inglés es excelente, dijo Kai, sintiendo de repente tonto por todas sus conversaciones unilaterales. Entendiste todo lo que dije, ¿verdad? Todo mi chistes terribles sobre pasajeros reales y burocracia cósmica. Cada palabra. Ella respondió, y su risa era como campanas de plata repicando en armonía con la luz de las estrellas. Tu comentario fue iluminador. Los humanos abordan los problemas con una franqueza fascinante. Nosotros. Pasaría ciclos en contemplación antes de intentar lo que logró a través de la intuición y la terquedad. La terquedad es definitivamente una de mis competencias básicas. Kai admitido junto con humor inapropiado en situaciones estresantes y la capacidad de hacer amistad con máquinas que probablemente ya debería haberme incinerado. Ella se acercó y Kai se encontró a sí mismo, atrapada en su mirada una vez más. Había algo en su expresión que hablaba de decisiones que se estaban tomando, de límites, de importancia que se extendió mucho más allá de las reparaciones exitosas. Y protocolos diplomáticos. En nuestra cultura, dijo en voz baja, hay vínculos que trascienden las especies, la estación y las fronteras políticas que dividen nuestros mundos. Cuando alguien restaura lo que se creía perdido, cuando sanan lo que estaba roto, se convierten en algo más que aliados o amigos. Kai dijo que su cerebro de ingeniería luchaba por procesar implicaciones que no tenían nada que ver con la cuántica. Mecánica. Eso suena significativo, muy significativo. Su sonrisa contenía profundidades que parecía contener galaxias enteras de posibilidades entre mi gente. Tales actos crea obligaciones, conexiones que no puedan cortarse por la distancia o el tiempo. Te has convertido en parte de la canción que me sostiene. Antes de que Kai pudiera formular una respuesta que no sonara como completo galimatías, se inclinó más, su voz se redujo a un susurro que parecía resonar directamente en su conciencia. Él es mi rey. Las palabras. Golpearlo con la fuerza de una cascada cuántica, reescribiendo su comprensión de todo lo que había sucedido. Esto no fue gratitud o cortesía diplomática. Fue una declaración que remodelaría el paisaje político del espacio conocido, uniendo sus destinos de manera que él apenas comenzaba a comprender. Bueno, dijo finalmente,
con la voz ligeramente asombrada. Eso es lo que es. Todo un ascenso de ingeniero senior. Probablemente debería actualizar mi currículum.